Permíteme revelarte una verdad fundamental, una que quizás nadie te ha contado con la claridad que mereces. Tu cerebro, esa maravilla biológica que reside en tu cráneo, está biológicamente programado para que seas promedio. No es, y quiero que escuches esto con atención, no es tu culpa. Es un diseño milenario, una herencia de nuestros ancestros cuya única misión era sobrevivir en un mundo hostil. Tu cerebro, por defecto, no busca tu felicidad ni tu máximo potencial. Busca la seguridad, el camino conocido, la repetición de lo que ayer te mantuvo con vida. Es un mecanismo de supervivencia perfecto, afinado durante eones de evolución. Pero en el mundo moderno, en este nuevo paisaje de oportunidades y desafíos exponenciales, esa misma programación que te mantiene a salvo es, irónicamente, la que te mantiene estancado. Se convierte en una prisión invisible, la cómoda y predecible prisión de lo promedio, un espacio seguro que poco a poco asfixia tus más grandes anhelos y te condena a vivir una vida que es una sombra pálida de lo que podría llegar a ser. Es el veneno silencioso de la conformidad. Por eso, déjame preguntarte algo directamente, con la mano en el corazón. ¿Alguna vez has sentido esa profunda y frustrante contradicción interna? Esa sensación de saber, en lo más hondo de tu ser, que hay una versión más grande, más audaz, más viva de ti mismo esperando despertar, pero que al mismo tiempo, una fuerza invisible, una especie de freno de mano interno, te impide acelerar y tomar el control. Es como si estuvieras conduciendo el vehículo de tu propia vida con un pie en el acelerador del deseo y el otro clavado en el freno del miedo. Ves tus sueños, tus metas, tus ambiciones más nobles en el horizonte, pero cada vez que intentas dar un paso decisivo hacia ellos, algo te susurra al oído. No es seguro. Y si fallas, mejor quédate aquí donde todo es conocido y predecible. Esa voz, esa resistencia, no es un defecto de tu carácter ni una falta de voluntad. Es el eco ancestral de miles de años de evolución. Es el guardián de la mediocridad, un guardián que, aunque bien intencionado, está saboteando tu verdadero y más elevado destino. Si estas palabras resuenan en lo profundo de tu alma, si alguna vez has sentido el peso de esta prisión invisible, te invito a que te unas a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este no es solo un video, es el comienzo de un mapa detallado para tu liberación, y te pido, con toda la sinceridad de mi corazón, que te quedes conmigo hasta el final de este viaje que emprendemos hoy juntos. Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es una simple teoría motivacional, es la llave maestra, la herramienta precisa y científicamente validada que puede abrir esa celda desde dentro. Y el secreto, como descubrirás en breve, es mucho más sencillo, profundo y poderoso de lo que jamás has imaginado. Acompáñame en este despertar. Te prometo que en los próximos minutos te entregaré el mapa para desmantelar esa programación. No te hablaré de vagas ideas, sino de 3 acciones concretas, 3 interruptores mentales que, según la neurociencia, distinguen a una persona que alcanza su plenitud de aquella que vive resignada. Y lo más importante, te demostraré que no es un don innato, ni suerte, sino un músculo mental que tú puedes entrenar, empezando hoy. Pero para que comprendas el poder de esta llave, no puedo entregártela como una fórmula. Necesito que sientas por qué funciona, y para ello debo confesarte algo. Yo mismo fui, durante años, el más fiel devoto del camino promedio. Era un esclavo de la seguridad, un prisionero de mi propio miedo a fallar, disfrazado de profesionalidad. Tuve que aprender esta lección de la forma más dura, en un lugar donde la diferencia entre lo promedio y lo excepcional se mide en latidos del corazón, y esa lección lo cambió todo, para siempre. Recuerdo vívidamente el frío de aquel quirófano. Yo era un cirujano joven, obsesionado con la perfección del protocolo. Para mí la excelencia no era la innovación, sino la ausencia total de errores, la repetición impecable de un camino ya trazado. El camino promedio, el seguro, el que todos seguían, era mi religión. Aquella tarde teníamos un caso complejo, una cirugía aórtica que,
aunque delicada, se ajustaba a los procedimientos estándar que yo había practicado hasta la saciedad. Entré en la sala con esa arrogancia tranquila que nace de la falsa seguridad, la confianza de quien cree que tiene todas las respuestas porque conoce el manual al dedillo. Las luces brillantes sobre la mesa de operaciones, el rítmico pitido de los monitores, el olor a antiséptico, todo era un entorno controlado, un universo donde yo, siguiendo las reglas, era el amo. Creía, de forma ingenua y peligrosa, que el mapa era el territorio, que la seguridad del protocolo era sinónimo de éxito garantizado. Pero entonces, el universo controlado se hizo pedazos. A mitad del procedimiento, algo imprevisto ocurrió. Una complicación anatómica no detectada en las pruebas previas. De repente, el protocolo estándar no solo no funcionaba, sino que estaba empeorando la situación a cada segundo. El rítmico pitido de los monitores se convirtió en una alarma estridente y caótica. La presión arterial del paciente caía en picado. El suelo firme de mi certeza se desvaneció bajo mis pies, dejándome en un vacío de pánico helado. La sangre pareció dejar de circular en mi propio cuerpo mientras veía cómo la vida de aquella persona se escapaba. El equipo me miraba, sus ojos reflejando mi propio miedo, esperando una orden, una solución, y yo no tenía nada. Mi manual sagrado, mi refugio de protocolos, se había convertido en un callejón sin salida. La prisión de lo promedio, en la que tan cómodamente había vivido, se revelaba ahora como una trampa mortal, y sus muros se cerraban sobre mí. En ese instante que pareció una eternidad, dos caminos se abrieron ante mí. Dos versiones de mí mismo luchaban por el control. La primera, la del médico promedio, me gritaba que siguiera el protocolo hasta el final. Era la ruta segura para mi carrera. Si el paciente fallecía, nadie podría culparme. Yo habría hecho lo correcto, lo establecido, lo defendible legalmente. Habría seguido las reglas, pero otra voz, un susurro casi inaudible nacido de la desesperación, me hablaba de una alternativa. Era una técnica quirúrgica nueva, audaz, que había leído en una revista científica un par de meses antes. Una maniobra arriesgada, que yo nunca había practicado ni visto en persona. Era salirme del mapa, saltar al vacío sin red de seguridad. Era elegir la incertidumbre total frente a la certeza del fracaso. Por un momento, el miedo me paralizó. La voz del guardián promedio era un trueno. No te atrevas, protégete. Pero entonces, no vi un caso clínico. Vi un ser humano. Vi el rostro de su familia en la sala de espera. Y en ese momento, tomé la decisión. Con una voz que no reconocí como mía, di las instrucciones. El quirófano se sumió en un silencio tenso, solo roto por mis palabras y el sonido metálico de los instrumentos. Abandoné el camino seguro y me adentré en el territorio desconocido. Cada sutura, cada movimiento, era un acto de fe basado en un conocimiento teórico, una apuesta contra la muerte. Y entonces, funcionó. Lentamente, milagrosamente, la hemorragia se detuvo. Los monitores empezaron a estabilizarse. El pitido caótico volvió a ser un ritmo de vida. En el suspiro colectivo de alivio de mi equipo, yo recibí la revelación más profunda de mi carrera. Comprendí que el éxito verdadero, la excelencia, la vida misma en su máxima expresión, no habita en la zona de confort. Nace precisamente en ese borde, en ese acto sagrado de dar un paso hacia lo incierto por una razón superior. Aquel día no solo salvé una vida. Aquel día, la parte de mí que vivía esclava del promedio murió para siempre y despertó el arquitecto. Para entender lo que ocurrió en mi interior aquel día y lo que ocurre en tu interior cada día, necesitamos viajar al paisaje más fascinante que existe, el universo dentro de tu cráneo. Porque esa batalla que yo libré en el quirófano no es una metáfora poética, es una descripción literal de una guerra neurológica que se libra en cada instante de tu vida. Es una contienda entre dos fuerzas titánicas, dos partes de tu cerebro con agendas radicalmente opuestas. Por un lado, tienes a tu guardián ancestral, una pequeña estructura en forma de almendra llamada la amígdala. Por otro,
Tienes a tu director ejecutivo, la parte más evolucionada y humana de tu cerebro, el córtex prefrontal. La calidad de tu vida, tu éxito, tu felicidad, dependen por completo de cuál de estas dos fuerzas tiene el mando. La persona promedio es, sin saberlo, una marioneta de la primera. La persona que despierta a su potencial aprende a cederle el control a la segunda, convirtiéndose en el maestro de su propio destino. Pensemos primero en la amígdala, tu centinela primitivo. Imagínala como un soldado que ha estado de guardia durante millones de años, cuya única y sagrada misión es mantenerte con vida. No le importa si eres feliz, si cumples tus sueños o si te sientes realizado. Su único criterio es, ¿esto es seguro? ¿Es predecible? ¿Es familiar? Cualquier cosa que se salga de ese guión, un nuevo proyecto, una conversación difícil, la posibilidad de hablar en público, el riesgo de fracasar, es interpretada por tu amígdala como una amenaza mortal, como si un tigre dientes de sable estuviera a punto de saltar sobre ti. Y cuando detecta esa amenaza, hace lo único que sabe hacer, tira de la palanca de la alarma de emergencia. Su grito de guerra es, no lo hagas, quédate donde estás seguro, evita el dolor, evita el riesgo. Este es el dominio del cerebro promedio. Una fortaleza construida para sobrevivir, no para prosperar. Es el eco de un mundo que ya no existe, gobernando tu vida en el presente. Ahora, conozcamos a la otra fuerza, tu córtex prefrontal. Esta es la joya de la corona de la evolución humana. Es la sede de tu conciencia, de tu planificación a largo plazo, de tu lógica, tu disciplina y tu sabiduría. Es tu CEO interior, el arquitecto de tus sueños. Mientras la amígdala vive en el pánico del presente inmediato, tu córtex prefrontal es capaz de visualizar un futuro deseado y trazar un plan para llegar hasta él. Es la parte de ti que sabe que para crecer, para aprender, para conseguir esa meta que tanto anhelas, es necesario atravesar un periodo de incomodidad, de esfuerzo, de posible fracaso. Entiende que el dolor a corto plazo es, a menudo, el precio ineludible de la recompensa a largo plazo. La persona que alcanza su potencial no es aquella que no tiene miedo, es aquella que ha entrenado a su córtex prefrontal para que sea más fuerte, más persuasivo y más poderoso que los gritos de pánico de su amígdala. Es una cuestión de liderazgo interno. Lo que la ciencia, en especial la neurociencia afectiva, ha demostrado es un fenómeno conocido como el secuestro de la amígdala. Cuando la amígdala percibe una amenaza, real o imaginaria, inunda tu sistema con un cóctel químico de hormonas del estrés, principalmente cortisol y adrenalina. Esto te prepara para luchar o huir, una respuesta brillante para escapar de un depredador. Pero en el mundo moderno, este secuestro tiene un efecto devastador. Literalmente, desconecta o inhibe el funcionamiento de tu córtex prefrontal. Es como si en una empresa, el guardia de seguridad, al ver una sombra sospechosa, cortara la electricidad de la oficina del director general. En ese estado, te vuelves incapaz de pensar con claridad, de acceder a tu lógica, de tomar decisiones racionales. Te conviertes en pura reacción, en puro instinto de supervivencia. Esta es la base neurológica de la procrastinación, de la parálisis por análisis, de decir sí cuando quieres decir no. Es la ciencia detrás de sentirte estancado. Aquí es donde entra la magia, la verdadera esperanza, respaldada por décadas de investigación en instituciones como Harvard y Stanford. El principio se llama neuroplasticidad y es, sin lugar a dudas, la noticia más importante que la ciencia nos ha dado sobre nosotros mismos en el último siglo. La neuroplasticidad demuestra que tu cerebro no es una estructura fija e inmutable. Al contrario, es un sistema dinámico, maleable, que se reorganiza constantemente en función de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones y, sobre todo, tu foco de atención. La vieja idea de que el cerebro adulto no podía cambiar ha sido demolida. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que eliges una respuesta diferente a un estímulo antiguo, estás físicamente reconfigurando tu cerebro. Estás creando nuevas autopistas neuronales y debilitando las antiguas. Esto significa una cosa de un poder inmenso.
No estás condenado por tu programación. Eres el programador y la persona exitosa. La persona que vive en plenitud entiende este principio a un nivel profundo, ya sea de forma consciente o intuitiva. No intenta luchar contra la amígdala ni eliminar el miedo. Sabe que eso es imposible y contraproducente. En su lugar, hace algo mucho más inteligente, mucho más elegante. Reinterpreta la señal. Cuando la amígdala grita «peligro», la persona promedio se detiene, se retira, obedece. Su córtex prefrontal, secuestrado, se rinde. Pero la persona que ha entrenado su mente oye ese mismo grito y su córtex prefrontal, fuerte y al mando, lo traduce de una manera completamente diferente. No oye «peligro, retírate», sino que oye «atención, estás en el borde de tu zona de confort». Este es el lugar exacto donde ocurre el crecimiento. El miedo deja de ser una señal de stop para convertirse en una brújula que apunta directamente hacia el norte de su evolución personal. Este cambio de interpretación activa otro sistema neurológico crucial, el sistema de recompensa de la dopamina. La mayoría cree que la dopamina es el placer que obtenemos al conseguir algo, pero estudios recientes demuestran que su función principal es la motivación, el impulso para buscar la recompensa. Es la molécula del deseo, de la anticipación, del esfuerzo. La persona promedio busca ráfagas de dopamina barata y rápida en la comodidad, en la comida basura, en las redes sociales, en la distracción. La persona exitosa ha hackeado su sistema de dopamina. Ha enseñado a su cerebro a liberar dopamina no solo por la consecución de la meta, sino por el acto mismo de dar un paso hacia la incomodidad. Se vuelve adicta al proceso de superación. El esfuerzo mismo se convierte en la recompensa, porque su córtex prefrontal sabe que cada paso fuera de la zona de confort está construyendo un cerebro más fuerte, más capaz y más libre. Observa cómo funciona este ciclo en la vida cotidiana. El cerebro promedio, gobernado por la amígdala, entra en un bucle de retroalimentación negativa. Ante un desafío, siente miedo. Para calmar ese miedo, evita el desafío y busca una distracción placentera. Esta evasión le da un alivio temporal, una pequeña recompensa que le enseña al cerebro que evitar es bueno. Con cada repetición, la vía neuronal de la evitación se fortalece. El córtex prefrontal se debilita y la amígdala se vuelve más sensible y dominante. Es una espiral descendente que te encierra cada vez más en una prisión de limitaciones autoimpuestas. Te conviertes, neurológicamente, en un experto en la evitación, en un maestro de la mediocridad. Tu mundo, poco a poco, se va haciendo más y más pequeño, hasta que la prisión de lo cómodo se convierte en tu única y triste realidad. Es el sabotaje perfecto, ejecutado por tu propio sistema. Ahora, contrastémoslo con el bucle de retroalimentación positiva del cerebro exitoso. Ante ese mismo desafío, también siente miedo. La señal de la amígdala es idéntica, pero aquí es donde todo cambia. Su córtex prefrontal, entrenado y al mando, toma el control. Decide, conscientemente, dar un pequeño paso hacia el desafío, a pesar del miedo. Al hacerlo, y al sobrevivir a la amenaza, le envía un mensaje poderoso a la amígdala. ¿Ves? No era mortal. Estamos a salvo. Al completar la acción, por imperfecta que sea, su cerebro libera una dosis de dopamina asociada al esfuerzo y al logro. Esta recompensa refuerza la vía neuronal de la confrontación valiente. Con cada repetición, esta nueva autopista se ensancha, se vuelve más rápida y eficiente. El córtex prefrontal se fortalece y la amígdala aprende a recalibrar sus alarmas. Estás, literalmente, construyendo el músculo de la valentía. En esencia, lo que la neurociencia nos revela es que la diferencia entre una vida promedio y una vida de éxito y plenitud no es una cuestión de talento innato, suerte o circunstancias externas. Es una cuestión de entrenamiento interno. Es la elección consciente y repetida de fortalecer tu córtex prefrontal para que pueda liderar a tu amígdala en lugar de ser su esclavo. Es comprender que el mapa de tu cerebro no es tu territorio final, sino un punto de partida que puedes redibujar. Tú tienes el poder,
a través de la neuroplasticidad, de pasar de ser un reactor instintivo a ser el arquitecto deliberado de tu mente, de tus emociones y, en última instancia, de tu vida. Y la estrategia para hacerlo es sorprendentemente simple, aunque no necesariamente fácil. Se trata de una serie de acciones deliberadas que, practicadas a diario, transforman tu neurología por completo. Y esto nos lleva directamente a la estrategia, al cómo tomar el control de forma práctica, a esa diferencia tangible en la acción diaria que te prometí, la que separa el cerebro que prospera del cerebro que simplemente sobrevive. Estoy a punto de revelarte las 3 acciones concretas, los 3 hábitos neurológicos que, si los aplicas, comenzarán a reescribir tu mapa cerebral desde el primer día. Pero antes de entregarte estas 3 llaves maestras, es absolutamente crucial que entiendas un último principio biológico, un concepto que a primera vista parece una paradoja. Se llama hormesis. Sin comprender la profunda sabiduría que se esconde detrás de esta palabra, las acciones que te voy a proponer te parecerán, en el mejor de los casos, ilógicas y, en el peor, una auténtica locura, porque te voy a pedir que hagas algo que toda tu programación actual te gritará que evites. Te voy a invitar a que te acerques voluntariamente a aquello que te da miedo, a que conviertas lo incómodo en tu nuevo campo de entrenamiento sagrado. La hormesis es un principio fundamental en biología y medicina que postula que una pequeña dosis de un agente estresor o incluso de un veneno, lejos de dañarte, en realidad estimula una respuesta adaptativa que te hace más fuerte, más resistente y más saludable. Piensa en ello por un momento. El ejercicio físico es un ejemplo perfecto. Sometes a tus músculos a un estrés controlado, a microdesgarros, y como respuesta, no solo se reparan, sino que crecen más fuertes que antes. Una vacuna es otro ejemplo brillante. Se te inocula una versión debilitada o inactiva de un patógeno para que tu sistema inmunitario aprenda a defenderse, volviéndose inmune a la amenaza real. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes aplicar este mismo principio sagrado a tu psicología, que puedes vacunar a tu amígdala contra el miedo al fracaso? Que al exponerte a dosis pequeñas y deliberadas de incomodidad, estás, de hecho, convirtiendo el veneno de tu miedo en el antídoto de tu valentía. Entender esto es la llave que da poder a todo lo que viene a continuación. Ahora que comprendes el poder sagrado de la hormesis, que entiendes que un poco de veneno puede ser la mejor medicina, estás listo para recibir las 3 llaves. Estás preparado para aplicar esta sabiduría de forma práctica y transformar tu neurología. La primera acción, el primer hábito fundamental de una persona que ha despertado, es lo que yo llamo la búsqueda deliberada de la incomodidad, y quiero que esto resuene en cada célula de tu ser. Significa que cada día, de forma consciente y proactiva, vas a elegir hacer una cosa, solo una, que te genere una ligera resistencia, una pequeña dosis de miedo o pereza. No hablo de saltar de un avión. Hablo de dar el primer paso para iniciar esa conversación difícil, de elegir las escaleras en lugar del ascensor, de tomar una ducha fría durante 30 segundos, de levantarte de la cama en cuanto suena la alarma sin posponerla. Es un pequeño acto de rebelión sagrada contra la tiranía de la comodidad. Con cada elección, le estás enviando un telegrama a tu cerebro que dice: yo estoy al mando, no mi programación automática. Cuando ejecutas este acto de búsqueda deliberada de la incomodidad, estás llevando a tu córtex prefrontal al gimnasio. Estás haciendo la flexión más importante de todas, la de la voluntad. La neurociencia detrás de este acto es fascinante y poderosa. Al sentir el miedo o la resistencia de tu amígdala y actuar a pesar de ello, le estás enviando una señal biológica inequívoca a todo tu sistema nervioso. La alarma era falsa. El peligro no era real. Al hacer esto de forma repetida, no solo fortaleces las autopistas neuronales del coraje y la disciplina, sino que, activamente, debilitas y podas las viejas conexiones del miedo y la evitación. Estás, literalmente, esculpiendo la libertad en la arquitectura misma de tu cerebro. Estás recableando tu sistema de recompensa para que asocie el esfuerzo con el crecimiento y no con el castigo.
Estás demostrándote a ti mismo, en el lenguaje que tu biología entiende, que tú eres el amo de la casa, no el prisionero de tus propios miedos ancestrales. Es la magia de la neuroplasticidad en acción. La segunda acción es, si cabe, aún más contraintuitiva para el cerebro promedio y por eso mismo más liberadora. La llamo el microfracaso intencional. Esto significa buscar activamente, de forma controlada y deliberada, pequeñas oportunidades de fallar. Sí, has oído bien. Te estoy pidiendo que intentes algo con la posibilidad real de no hacerlo perfectamente. Intenta aprender los primeros 3 acordes de una guitarra, sabiendo que sonarán mal al principio. Intenta cocinar esa receta complicada, aceptando que quizás no salga perfecta. Intenta usar una frase en un idioma extranjero con un nativo, asumiendo que tu acento será imperfecto. La persona promedio vive en un estado de terror al fracaso, un perfeccionismo paralizante que le impide empezar nada que no tenga garantizado. La persona que despierta entiende un secreto profundo. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte indispensable del camino. Es el entrenamiento que nos hace invencibles, el ingrediente secreto que nos transforma de frágiles a robustos. Cada vez que te permites un microfracaso y compruebas que el mundo no se desmorona, que sigues vivo, que la vergüenza es solo una sensación pasajera, estás aplicando la hormesis directamente a tu psique. Estás vacunando a tu amígdala contra el miedo a fallar. Le estás demostrando, con evidencia empírica irrefutable, que el error no es una sentencia de muerte. Ese pequeño sonrojo, esa sensación de torpeza, es la dosis controlada del veneno del juicio social. Al exponerte voluntariamente a él, tu cerebro aprende a no generar una respuesta de estrés desproporcionada. Estás recalibrando tu sistema de alarma interno. Estás, literalmente, convirtiendo el veneno del perfeccionismo en el antídoto de la resiliencia. Dejas de ser una persona frágil que se rompe ante el primer error y te conviertes en alguien antifrágil, alguien que no solo sobrevive a los errores, sino que los utiliza para crecer, para aprender, para hacerse más fuerte. Estás aprendiendo a danzar con la imperfección, el baile más liberador de todos. Y esto nos conduce a la tercera y quizás más profunda de las acciones. Es el pegamento que une todo lo demás, la que opera en el santuario de tu mente. Es el diálogo interno del científico. Observa esto. La mente promedio, cuando se enfrenta a un desafío, reacciona con sentencias, con conclusiones firmes y limitantes. Dice, no puedo, es imposible, voy a fracasar, no soy lo suficientemente bueno. Estas no son observaciones, son veredictos que cierran la puerta a cualquier posibilidad. Son el lenguaje del pánico de la amígdala. La mente exitosa, en cambio, la mente liderada por un córtex prefrontal fuerte, no reacciona con sentencias, reacciona con preguntas. En lugar de «no puedo», se pregunta con curiosidad «¿cómo podría?». En lugar de «esto es horrible», se pregunta con fascinación «interesante». Estoy sintiendo una enorme resistencia. ¿Qué creencia está causando esta emoción? Es el cambio de víctima a investigador de la propia conciencia. Este simple cambio, de una afirmación categórica a una pregunta abierta, es un interruptor neurológico de un poder casi milagroso. Una afirmación como «no puedo» es puramente emocional. Es la voz de la amígdala secuestrando tu razón y te mantiene atrapado en el sentimiento. Pero una pregunta como «¿cómo podría yo, aunque sea en un 1%, empezar a abordar esto?» es, por su propia naturaleza, una orden directa a tu córtex prefrontal. Obliga a la parte más evolucionada de tu cerebro a activarse, a buscar soluciones, a analizar, a usar la creatividad. Al preguntarte con curiosidad, «¿qué fascinante es este miedo que siento? ¿De dónde viene?», creas un espacio entre tú y la emoción. Dejas de ser el miedo para convertirte en el observador consciente del miedo. Y en ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, como decía Viktor Frankl, reside tu crecimiento y tu libertad. Estás usando la herramienta más poderosa del ser humano, la autoconciencia, para liberarte de la prisión de la reactividad. Estas 3 acciones, mi querido explorador de la conciencia, no son trucos aislados,
Son un sistema operativo completo para una vida plena. La búsqueda deliberada de la incomodidad entrena tu músculo de la voluntad. El microfracaso intencional vacuna tu espíritu contra el miedo y construye tu resiliencia. Y el diálogo interno del científico cultiva tu conciencia y te entrega el timón de tu mente. Juntas, forman una trinidad de poder personal que te permite tomar las riendas de tu propia neuroplasticidad. Dejan de ser cosas que haces para fundirse en quién eres. Te transforman de ser una víctima pasiva de tu programación biológica a ser el arquitecto consciente de tu paisaje neuronal. Dejas de esperar que las condiciones sean favorables para empezar a vivir y empiezas a usar las condiciones, tal y como son, como la materia prima sagrada para forjar la mejor versión de ti mismo, aquí y ahora. Veamos cómo aplicar estas llaves maestras en el laboratorio de tu vida. Empecemos por el terreno más sagrado y, a menudo, más desafiante, tus relaciones íntimas. Imagina que hay una conversación que necesitas tener con tu pareja, un tema delicado que llevas evitando semanas, quizás meses. El cerebro promedio, gobernado por la amígdala, te susurra: ahora no es un buen momento. Solo causará una pelea. Mejor dejarlo pasar. Y así, permites que un pequeño abismo de resentimiento o incomprensión crezca en silencio. Aquí es donde aplicas la primera llave, la búsqueda deliberada de la incomodidad. Sientes el nudo en el estómago, el corazón acelerado, y en lugar de huir, lo interpretas como la señal inequívoca de que esa conversación es necesaria. Le dices a tu córtex prefrontal: esta incomodidad es el precio de una conexión más profunda. Hoy, por amor a nosotros, voy a dar el primer paso. No esperas a sentirte valiente, eliges la acción valiente y, al hacerlo, te vuelves valiente. Estás eligiendo la salud de la relación a largo plazo sobre la falsa paz del momento presente. Antes de iniciar esa conversación, aplicas la tercera llave, el diálogo interno del científico. En lugar de ensayar mentalmente la discusión y anticipar un conflicto, te detienes y te preguntas con genuina curiosidad: interesante. Siento un miedo atroz a su reacción. ¿Qué es lo que temo perder exactamente? ¿Su aprobación? ¿La armonía? ¿Y si abordo esto no como una queja, sino como una invitación a entendernos mejor? Esta simple serie de preguntas desplaza tu energía del miedo a la curiosidad, de la acusación a la colaboración. Ya no entras en la habitación como un soldado listo para la batalla, sino como un explorador con un mapa, buscando un tesoro compartido, la comprensión mutua. Cambias la pregunta interna de ¿cómo puedo ganar esta discusión? A ¿cómo podemos resolver esto juntos? Al hacer esto, activas las neuronas espejo en tu pareja antes incluso de decir una palabra, creando un espacio de seguridad psicológica donde la verdadera intimidad puede florecer. Estás transformando un potencial campo de batalla en un jardín sagrado para la conexión. Ahora, llevemos esta sabiduría a tu rol como padre o madre, o a tu relación con tu familia. La trampa del cerebro promedio aquí es el perfeccionismo, la necesidad de parecer infalible, de tener siempre la razón, de ser el proveedor de todas las soluciones. Aquí es donde la segunda llave, el microfracaso intencional, se convierte en el regalo más grande que puedes ofrecer. En lugar de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, busca deliberadamente oportunidades para mostrar tu humanidad vulnerable. Intenta aprender a tocar ese videojuego que tu hijo ama y ríete de tu propia torpeza. Cuando te pregunten algo que no sabes, en lugar de inventar una respuesta, di con alegría: ¡qué pregunta tan fantástica! No tengo ni idea. ¿Lo investigamos juntos? Al fracasar en pequeño y frente a ellos, les estás dando el permiso para ser humanos. Les estás enseñando la lección más vital, que el valor no reside en no caer nunca, sino en la gracia y la curiosidad con la que nos levantamos. Estás modelando la resiliencia, no la frágil perfección. Y finalmente, el campo de entrenamiento más íntimo y constante, el diálogo contigo mismo, especialmente en esos momentos de máxima resistencia. Suena la alarma, tu cuerpo se siente como plomo. La idea de hacer ejercicio o de empezar esa tarea importante parece una tortura.
El cerebro promedio entra en una negociación para perder. 5 minutos más. Hoy no, mañana sí. Aquí es donde despliegas tu trinidad de poder. Primero, el científico. ¡Qué fascinante! Observo una resistencia física y mental casi absoluta. No soy perezoso, estoy experimentando. Una fuerte sensación de pereza. ¿De dónde viene? Luego, la búsqueda de la incomodidad, pero en una dosis homeopática. No voy a cumplir con todo el plan. Mi único objetivo es ponerme las zapatillas y salir por la puerta durante 1 minuto. Ese es mi experimento de hoy. Y finalmente, el microfracaso intencional. Acepto que este minuto puede ser horrible y que quizás quiera volver. El éxito no es sentirme bien, es simplemente cumplir el pacto de 1 minuto. Como puedes ver, aplicar estos principios transforma tu vida de una lucha constante a un fascinante experimento de autoliberación. Esa conversación con tu pareja deja de ser un riesgo para convertirse en un acto de amor valiente. Ese momento de torpeza frente a tus hijos deja de ser una vergüenza para ser una lección de humildad y conexión. Esa batalla matutina contra la alarma deja de ser una tortura para ser una práctica de automaestría y compasión. Cada obstáculo, cada fricción, cada pizca de resistencia que encuentras en tu día a día, deja de ser una evidencia de tus limitaciones para convertirse en una invitación personal del universo. Es una oportunidad sagrada, un portal que se abre para que elijas, una vez más, fortalecer al arquitecto sabio de tu córtex prefrontal y debilitar al guardián temeroso de tu amígdala. No estás simplemente haciendo cosas difíciles, estás forjando activamente un nuevo ser, un nuevo cerebro, una nueva alma, elección a elección. Al final, la neurociencia nos enseña el cómo, nos entrega el manual de instrucciones para entrenar nuestro cerebro para el éxito y la plenitud. Pero es la sabiduría milenaria, la filosofía atemporal, la que nos revela el por qué, el significado sagrado detrás de este entrenamiento. Los grandes filósofos estoicos, hace ya más de 2000 años, comprendieron esta verdad profunda sin necesidad de escáneres cerebrales ni estudios de neuroplasticidad. El emperador romano y sabio Marco Aurelio, en la soledad de sus meditaciones, escribió una de las frases más liberadoras de la historia del pensamiento humano: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Detente un instante a sentir el poder sísmico de estas palabras. El obstáculo no es un error en tu plan, es el plan. El miedo, la resistencia, la incomodidad no son enemigos que debes vencer. Son la materia prima, el combustible sagrado que el universo te entrega para que puedas forjar la grandeza de tu alma. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres un alquimista que convierte el plomo del desafío en el oro de la sabiduría. Así que la próxima vez que sientas esa resistencia interna, esa voz que te pide que te quedes en lo seguro, en lo promedio, no la maldigas, no luches contra ella. Haz una pausa, respira y bendícela. Reconócela como la señal de que estás vivo, de que te encuentras exactamente en la frontera de tu crecimiento, en el umbral de una nueva versión de ti mismo, porque lo que estás haciendo al elegir la incomodidad deliberada, al permitirte el microfracaso, al dialogar con tu mente como un científico curioso, no es solo un truco para hackear tu dopamina o fortalecer tu córtex prefrontal. Estás participando en el acto más sagrado de la existencia humana, el de la autocreación consciente. Estás dejando de ser un pasajero temeroso en el vehículo de tu biología para convertirte en el piloto, en el artista, en el arquitecto de tu propio y magnífico destino. Estás respondiendo a la llamada más profunda de tu ser, la llamada a despertar y a ser, por fin, verdaderamente libre. Si este mensaje ha encendido una chispa en tu interior, te invito a que te unas a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ni un solo paso de este viaje que estamos haciendo juntos. Y me encantaría saber de ti. Déjame un comentario abajo y comparte cuál es esa primera pequeña incomodidad que vas a elegir abrazar esta semana como tu campo de entrenamiento sagrado. Si estas palabras pueden ser una llave para alguien que amas, no dudes en compartir este video. Y no te vayas aún.
En la pantalla está apareciendo un video seleccionado especialmente para ti, diseñado para ser el siguiente paso en tu camino de transformación. Haz clic en él y sigamos profundizando juntos en el arte de vivir una vida plena y con significado. Hasta pronto.